El doctor Ricardo Velázquez Ramírez. Él es candidato a defensor del pueblo. Perú Libre ha propuesto al doctor Ricardo Velázquez Ramírez. Vamos a conversar con el doctor Ricardo Velázquez Ramírez, ya está en línea. Bienvenido, buenos días, doctor Velázquez Ramírez, bienvenido a Ánfora de BIS Televisión Virtual. Bienvenido, agradecidos en nombre de nuestros televidentes para conversar. Hemos dado la primera referencia, doctor, que usted es de Ica. Qué importante es no vamos a decir provincianos, digamos, los profesionales de las regiones que tienen una participación importante porque incluso están más sensibilizados con los problemas de la población que los mismos limeños que tienen otra visión. Comparte ese comentario y cómo aplicarlo en esta postulación, doctor. Primero, Néstor, quiero agradecerte por la invitación. Yo soy natural de Tarapoto, estudié hasta los 17 años mis estudios primarios, secundarios y la ESEP. En ese tiempo había ESEP y una de ellas era la ESEP nororiental de la selva. Después vine a Lima y enseguida me trasladé a Ica. Allí teníamos una colonia importante de selváticos. Allí estudié mi carrera de Derecho. Ahí empecé, yo diría, a perfilarme en el campo académico, no solamente a nivel local, sino a nivel regional, incluso a nivel de América Latina. Pero también hice mucha labor social en ese entonces, con alfabetización, capacitación, proyectos productivos, capacitando y articulando a los pequeños y medianos empresarios productores de piscos y vinos, entre otras cosas, ¿no? De tal forma que yo diría, toda mi juventud dediqué a dos cosas: a estudiar y a hacer labor social. Y qué importante hacer la referencia del nacimiento amazónico, Lima y luego Ica, y esta sensibilización además para conocer la problemática de Ica, que es una problemática especial, doctor. Hemos estado por razones periodísticas en Ica y luego de este sismo que todavía no se soluciona los grandes problemas que ocasionó el sismo a pesar de los años, pero hay un espíritu muy emprendedor de los iqueños y creo que eso hay que destacar. Y si a eso le agregamos el apoyo legal en la formalización, por ejemplo, de los pequeños negocios, de las pequeñas industrias que tienen familiares con relación a la elaboración del pisco, la situación es muy beneficiosa para ellos. Ese es un escenario. Ahora, el escenario, doctor, decir a nuestros televidentes que el doctor Ricardo Velázquez Ramírez es abogado, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Derecho, toda una trayectoria importante que ahora lo lleva a ser uno de los postulantes propuesto además por Perú Libre. ¿Cómo ve el funcionamiento hasta este momento de la Defensoría del Pueblo, doctor, en estos años de funcionamiento, y qué es lo que está faltando para sintonizar más con el pueblo? Porque en los últimos 2 años o 3 años no ha sido el más eficiente, creo, el desempeño de la Defensoría del Pueblo. Yo primero, antes de contestar tu pregunta, estimado Néstor, debo decirte que estoy muy agradecido porque una de las bancadas me invitó para ser candidato a Defensor del Pueblo, a pesar de no ser militante de ese partido, a pesar de tener conocimiento que en la segunda vuelta yo vicié mi voto y ellos, conocedores de mi independencia, me propusieron y yo obviamente estoy agradecido por ello. En segundo término, respecto a la Defensoría del Pueblo, obviamente es una institución autónoma, reconocido constitucionalmente, que debe jugar un papel importante. Digo debe jugar porque obviamente ese protagonismo se requiere, no por un tema, digamos, de sobresalir por sobresalir, sino que fue constituida y reconocida por la Constitución del 93 para que
para que juegue un papel promotor en la defensa y tutela de los derechos fundamentales, al grado que tiene capacidad para obrar, es decir, capacidad para presentar demandas a nombre de aquellos ciudadanos y ciudadanas humildes que no tienen muchas veces acceso al sistema de justicia, pudiendo la Defensoría representarles como demandante en habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, incluso presentar también demandas de acción popular y de inconstitucionalidad, de tal forma que tiene un poder real. Y otro de los aspectos es el de hacer supervisión de los servicios públicos que brindan las instituciones públicas del Estado. Ahí hay, creo que, un déficit, ¿no? No se ve ese rol activo de la Defensoría del Pueblo. No solamente basta sacar informes, ese informe hay que hacerlo público, ¿por qué no en una audiencia pública para que toda la ciudadanía se pueda enterar y esta información pueda servir como base para que los órganos que toman decisiones como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo puedan responder a esas demandas de la ciudadanía? Y otro aspecto también importante es el de identificar los conflictos existentes y los posibles conflictos, ¿no? Esto, si bien es cierto, lo viene haciendo la Defensoría del Pueblo, pero no resona, no se escucha a nivel nacional, ¿no? Y creo que esta información que tiene la Defensoría del Pueblo debe ser proporcionada públicamente a el Poder Legislativo y sobre todo al Poder Ejecutivo, y ayudar y ser una especie de bisagra entre estos órganos para que las decisiones que tomen sean oportunas y respondiendo obviamente a las demandas más sentidas de la población en lo que, digamos, el Estado pueda, ¿por qué no cubrir aquellas demandas urgentes? Eso es lo que, en síntesis, te podría decir, Néstor. Desde 1996 que funciona la Defensoría, hay muchas acciones, pero ha faltado difusión, primero, y creo ese acercamiento que usted señala, doctor, que es correcto, de involucrarse más. La Defensoría tiene oficinas regionales, tiene oficinas descentralizadas, pero que a veces no están en la línea de sintonía de la población. Y pongo un ejemplo nada más para una respuesta sobre el tema de la contaminación en Tumbes, contaminación provocada en un río binacional. La Defensoría del Pueblo en los últimos 3 años no ha actuado con relación a este tema de la contaminación, que ya tiene visos de gravísimo, y la Defensoría tiene un papel importante, pero hablemos de otros temas. Entonces, ¿qué está faltando ahí? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que tendría que hacer la Defensoría en estos tiempos tan difíciles, y no solamente con el tema de la contaminación, sino estos grandes problemas sociales que estamos teniendo en el interior del país, especialmente en el corredor minero, doctor? Bueno, yo siempre he dicho, lo que falta en el Estado es gestores, ¿no? No solamente conocer la problemática, claro, y tampoco se trata de administrar la crisis de una institución o simplemente administrar el presupuesto que existe. Se requiere gestionar, y la gestión significa identificar problemas y dar solución a los problemas, claro, pero soluciones reales, soluciones oportunas, soluciones además que involucren también al resto de instituciones para que la población sienta que su Defensoría del Pueblo está atendiendo a sus demandas, a sus necesidades. Si bien es cierto, la Defensoría del Pueblo no tiene capacidad resolutiva vinculante, pero la exhortación que hace tiene una fuerza importante de carácter ética, dado que sus recomendaciones va sustentado, yo diría, de un informe técnico, pero ese informe técnico se tiene que difundir, se tiene que hacer en actos públicos, con presencia de las autoridades, y además buscar que el Defensor del Pueblo esté en aquellos temas
de relevancia nacional a fin de ayudar a la consolidación de la institucionalidad democrática, a fin de persuadir a las autoridades y a la población en la construcción de una cultura de respeto de los derechos y libertades fundamentales, a fin de promover una efectiva, yo diría, fiscalización de las funciones de cada uno de los servicios públicos que brindan las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, yo veo que hay una serie de órganos reguladores, pero estos órganos reguladores que deben, por ejemplo, velar por la protección de los consumidores o por el buen trato al administrado, sin embargo, no hay quien saque la cara por ellos. Ahí está el rol y el papel de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que sea, yo diría, la voz de los que no tienen voz en este país, que sea quien escuche a aquellos que no son escuchados y como tal encuentren en la Defensoría la institución apropiada, la institución solvente, la institución activa, la institución responsable, la institución que canalice sus demandas, sus problemas, que demande y ayude a gestionar también la solución de sus problemas comunales o de sus colectivos municipales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay mucho obviamente que hacer. Y termino con esto. Yo creo que esto pasa por hacer una buena gestión. Yo he sido secretario general del Ministerio del Trabajo, he tenido una gestión exitosa, con una ejecución presupuestal del 97%, fui secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, donde pudimos concertar políticas en temas laborales con los gremios empresariales y los gremios sindicales de los trabajadores. Estaban CONFIET, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industria, de Exportadores, de Minería, con la CGTP, la CAT, la CUT, todos conversando y concertando políticas públicas. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer, ¿no? Para eso, obviamente, también se requiere de un poco de experiencia y me ofrezco a ser un puente para ello. Importante el tema de la educación ciudadana de los derechos, porque resulta fundamental saber, conocer los derechos y también los deberes que tiene el ciudadano con respecto a la gestión pública y a su proceder individual. Doctor, ¿cuál es el tratamiento que se viene con respecto a la elección? Ya están las ternas determinadas. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que viene a continuación, conocido ya oficialmente los postulantes a la Defensoría del Pueblo? Bueno, ayer efectivamente ya se hizo público la relación de candidatos reconocidos oficialmente y que ha sido publicado en la página web del Congreso de la República. Ayer también se hizo efectivo la publicación de nuestro CV, de nuestro currículum vitae. De hoy día y mañana, los candidatos vamos a hacer nuestra declaración de nuestros bienes ante la Contraloría General de la República, para que esta institución evalúe y después emita un informe ante la comisión del Congreso que está a cargo de este proceso. Después va a haber una entrevista a todos los candidatos, obviamente por la comisión, y finalmente esta comisión va a sacar o va a consensuar, no sé si una terna o sacará un candidato de consenso para después someter al Pleno del Congreso para su aprobación
en este caso para su elección como defensor del pueblo. Ese es el procedimiento, ¿no? De tal forma que esperamos que este mes ya exista defensor del pueblo elegido formalmente. ¿Qué comentario puede realizar, doctor, con respecto a los contrincantes que tiene? Solamente para dar un dato, el más joven es Miguel Ángel Soria Fuerte, que tiene 39 años, propuesto por Acción Popular, y el postulante de mayor edad es el doctor Soto Ballenas, que tiene 71 años. Víctor Gastón Aquiles Soto Ballenas. Comentarios, doctor, de sus rivales en esta contienda que va a tener como escenario el Congreso de la República. En realidad yo conozco casi a todos los candidatos, son amigos míos, salvo el doctor Soria y la doctora Julia Príncipe. Le conozco al doctor Víctor García Toma, al doctor Gastón Soto Ballena, al doctor Rioja, de tal forma que yo no tengo palabras más que de saludo y agradecimiento a ellos, porque son buenos rivales, que tienen todo mi respeto y consideración. Igual para los que no les conozco, al doctor Soria, siendo joven, qué bien que esté en esta contienda, la doctora Julia Príncipe, que también tiene una trayectoria intachable, de tal forma que, bueno, yo lo que puedo decir y hablar en todo caso es de mi persona. Yo a mis 57 años no solamente he conocido la costa y sierra, la costa y selva del Perú, sino también la sierra. He podido trabajar en los inicios de la Defensoría del Pueblo, en la primera oficina descentralizada de la Defensoría del Pueblo, que fue en Ayacucho, precisamente en los años 96 y 97, donde en momentos en que todavía las papas quemaban, ¿no? De tal forma que pude visitar las zonas altoandinas del país, de la sierra peruana, lugares muy olvidados, y no me quedé ahí. Conozco también diferentes países de América Latina, me he recorrido casi toda América Latina, disertando, dando conferencias, también organizando convenciones y congresos de derecho, y por supuesto que también llegué a Europa en 3 ocasiones para participar como profesor invitado en varias universidades, como la Universidad de Alicante, la Universidad de Extremadura, la Universidad Carlos III de Madrid. Estuve también en la Universidad de Milano, en Italia, en la Universidad Iscal de Portugal. En América Latina, bueno, me he recorrido la gran mayoría de universidades, con la Universidad Javeriana de la Pontificia Javeriana de Colombia, Unival de Brasil. Y otro detalle más, yo tengo los grados académicos, no solamente de bachiller y el título de abogado, sino también de maestro en Derecho Constitucional. Soy también doctor en Derecho y además de ello tengo un doctorado concluido en Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y además tengo un grado ya por obtener, porque ya sustenté el trabajo de investigación, el informe de investigación en la Universidad Atlantic de Estados Unidos como doctor en ciencia política. Solamente es un tema de trámite. Espero que en los próximos meses ya pueda tener el título en la mano y decir con mucho orgullo que ya soy también doctor en ciencia política. De tal forma que estas cosas obviamente son lo que de alguna manera, sin menospreciar a mis colegas, pongo en la mesa, y también mi experiencia social. Mi experiencia social no es de ahora, es de muy joven, y más aún yo diría hasta de niño. ¿Por qué? Porque yo de niño pude apreciar las luchas de mis profesores, y no me va a creer, pero yo me escapaba de mi casa para escuchar las asambleas de los profesores, de mis profesores. Me quedaba a veces 1 hora, 1 hora y media escuchando, y con mucho sentimiento hacia ellos. Después, con las jornadas de lucha que realizó el pueblo sanmartinense, y en particular Tarapoto, para conseguir su universidad, yo era todavía un niño, un puber,
¿ya? Y bueno, aprecié todo eso y eso digamos, está conmigo, no es algo prestado, no es que lo he aprendido en las aulas universitarias o en el escritorio, es algo que a mí me mueve. Por eso es que la solidaridad para mí no es algo aprendido, sino es algo vivido. De ahí mi labor que he realizado en Ica, en Ayacucho y obviamente también en Lima. Sensibilidad social y formación profesional, que creo que son las características de su trayectoria profesional, doctor, y con dos conclusiones importantes, ¿no? Educación a los que menos saben de sus derechos. Hablado de una región tan difícil como Ayacucho, todavía olvidada hasta estos tiempos. La educación a los sectores más pobres de nuestro país, especialmente de la sierra y de la selva, es importante. Y el otro tema que quisiera que lo destaque también en la parte final de la entrevista, doctor, es el tema de la fiscalización, que tiene que tener como obligación la Defensoría del Pueblo. Educación a la población y fiscalización desde el gobierno nacional, los gobiernos regionales, locales y las instituciones especialmente de servicios, en la que la población de menos recursos está desamparada. Esa puede ser la conclusión, doctor, de su trayectoria y de su presencia como candidato a defensor del pueblo, que tiene que verse en los próximos días. ¿Es correcta la lectura, doctor? De acuerdo, Néstor, totalmente de acuerdo, y sobre todo el tema de la fiscalización teniendo como aliado y actor principal a la población, que son ellos quienes sufren en carne viva todos los días, muchas veces el maltrato de algunos funcionarios y servidores públicos, que ellos son los que reciben lamentablemente los efectos de servicios muchas veces pésimos, ¿no? Entonces, esa supervisión se hará de mano con los ciudadanos, de mano con la población, pero no para destruir a las instituciones, sino para mejorarlas, para consolidarlas, porque el Perú necesita de buenas instituciones, de instituciones sólidas, fuertes, autónomas, pero también de funcionarios responsables, de funcionarios capacitados, de funcionarios respetuosos, de funcionarios sensibles, de funcionarios solidarios, de funcionarios eficientes. Eso es lo que necesita, digamos, nuestro país. Eso espera la población. Y obviamente la Defensoría del Pueblo tiene mucho que hacer en esa necesidad, en esa demanda que hoy por hoy existe de parte de la población y de la sociedad. La Defensoría también tiene que cambiar, tiene que haber cambios en la Defensoría, que es lo que pide la población. Gracias, doctor. Toda la buena vibra en el proceso de elección de la Defensoría. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo. Hasta otra oportunidad.